Mike Tyson tenía 15 años y ya mandaba gente a dormir en 8 segundos. Colorado Springs, 1981. Campeonato Junior Olímpico de Estados Unidos. La clase de torneo donde se supone que los chavos todavía andan aprendiendo a pararse bien dentro de un ring, no destruyéndolo por completo. Un adolescente de Brownsville, Brooklyn, subía por primera vez a competir a nivel nacional y del otro lado tenía a un rival que no tenía la más mínima idea de lo que se le venía encima. Sonó la campana. El público apenas terminaba de acomodarse en las gradas cuando ya todo estaba resuelto. El gancho de derecha nació abajo, en los pies, subió cargando toda la rotación de cadera, se disparó por el brazo y estalló seco contra la mandíbula de Joe Cortez, que se fue al piso como si alguien hubiera cortado los cables por dentro de su cuerpo. 8 segundos, raza. 8 segundos y ya tenía colgado del cuello su primer título nacional. Y con todo lo brutal que se ve esa escena, apenas era el arranque de algo que ni la prensa deportiva, ni los otros gimnasios del país, ni el propio sistema amateur de boxeo estaban preparados para entender todavía. Porque este video no va sobre el Tyson que ya conoces, el de los cinturones mundiales, el de las peleas de 30 segundos que llenaban Las Vegas, el que salía a la lona con música y reflectores mientras el mundo entero contenía el aire antes de que sonara la primera campana. Va sobre los años de antes. Los años donde un chavo con la guardia pegada a la cara y los ojos ya fríos para su edad, entrenaba en un pueblo pequeño del norte de Nueva York sin que casi nadie fuera de ahí conociera su nombre, mientras un viejo entrenador andaba diciendo por los gimnasios que ese chavo iba a convertirse en el campeón de peso pesado más joven de toda la historia. Vas a entender por qué esos años, los que casi nadie cuenta con detalle, son la raíz de todo lo que vino después. Vas a ver cómo un chavo con la vida torcida desde niño terminó encontrando en un ring exactamente lo que necesitaba para no perderse del todo. Y también vas a entender lo que le costaron esos años. 2 derrotas que le cerraron en la cara la puerta de unos Juegos Olímpicos justo cuando estaba a un solo combate de entrar por ella. Y una cuenta pendiente que tardó 6 años enteros en poder saldar frente al mismo hombre que se la dejó marcada. Porque antes de Catskill, Mike Tyson no era ningún prodigio con futuro garantizado. Brownsville, en esos años, era uno de los barrios más duros de todo Brooklyn. Un lugar donde crecer sin meterse en problemas era casi la excepción y no la norma. Era un chavo de ese barrio, metido en pandillas desde niño, entrando y saliendo de problemas con la policía, hasta que terminó encerrado en la Tryon School, un reformatorio juvenil en el norte del estado de Nueva York. Ahí lo vio Bobby Stewart, consejero del lugar y expeleador amateur con un historial serio a sus espaldas. Campeón nacional de los guantes de oro en la categoría semipesada en 1974, con un récord amateur de 45 victorias y apenas 5 derrotas antes de pasar al boxeo profesional. Stewart vio a Tyson agarrando a golpes a hombres adultos en el patio del reformatorio, sin dudar, sin medir consecuencias, como si golpear fuera lo único que le hiciera sentido dentro de esas rejas. Y le propuso algo simple. Le enseñaba a boxear si prometía no usarlo para lastimar a los demás internos del lugar. Los primeros meses fueron solo eso, un consejero enseñándole lo básico a un chavo con demasiada rabia acumulada para su edad. Pero Stewart no tardó en darse cuenta de que lo que tenía enfrente se le estaba escapando de las manos, en el mejor sentido posible. Consiguió permiso para llevarlo hasta Catskill, donde un entrenador legendario llamado Cus D'Amato podía evaluarlo de verdad, con criterio profesional y no de aficionado. Cus ya había formado a 2 campeones mundiales, Floyd Patterson y José Torres, y en ese gimnasio también trabajaba Teddy Atlas, encargado de manejar el día a día del lugar y de mantener a raya a los chavos que se creían más de lo que en realidad eran. Stewart y Tyson boxearon 3 asaltos frente a Cus y frente a Atlas, una prueba improvisada que en realidad iba a decidir el rumbo de 2 vidas. En algún momento del último asalto, Stewart le conectó en la nariz y Tyson empezó a sangrar. Atlas quiso parar el sparring ahí mismo, pero Tyson insistió en terminar, porque siempre completaba los 3 asaltos completos con Stewart, sin excepciones ni pretextos. Terminaron los 3 asaltos con la nariz sangrando y con Cus D'Amato ya convencido de lo que tenía enfrente. Teddy Atlas, años después, recordaría aquella primera vez que vio pelear a Tyson en el gimnasio de Catskill como uno de los momentos que más lo marcaron en toda su carrera dentro del boxeo. Según sus propios recuerdos, pocas veces había visto un talento tan puro y tan natural desde una edad tan temprana, y lo decía después de haber pasado años completos alrededor de peleadores profesionales de primer nivel.
Ese día, con apenas 12 años, Tyson tuvo que boxear frente a Cus y frente al propio Atlas contra un peleador profesional de 27 años, y aguantó el intercambio sin dar un solo paso atrás, algo que ni siquiera muchos adultos con experiencia real lograban hacer sin titubear. Ese tipo de detalles, pequeños en apariencia, eran justo los que le confirmaban a Cus que no estaba viendo a un chavo más con ganas pasajeras de boxear, sino a alguien con una resistencia mental que normalmente solo se ve después de años enteros de carrera profesional, no en un adolescente que apenas empezaba a entender las reglas básicas del deporte. Cus lo había visto pelear por primera vez con 13 años. Gordito, encerrado en un reformatorio, sin nada en la superficie que sugiriera lo que traía guardado por dentro. Y aún así soltó, sin titubear ni un segundo, que ese chavo iba a convertirse en el campeón de peso pesado más joven en la historia del boxeo. No era el tipo de frase que se suelta para animar a un chico desanimado. Era el tipo de frase que un entrenador con décadas de ojo entrenado suelta cuando ve algo que no se puede fingir ni entrenar desde cero. Se lo llevó a vivir con él a Catskill. Cuando la madre de Tyson murió en 1982, Cus se convirtió en su tutor legal, y esa relación dejó de ser solo la de un entrenador con su peleador para convertirse en algo mucho más parecido a lo que un padre construye con un hijo cuando ambos entienden que no tienen a nadie más. Ahí, en ese pueblo pequeño donde nadie sospechaba lo que se estaba cocinando, Cus le metió el estilo picaboo en el cuerpo hasta que dejó de ser una técnica aprendida y se convirtió en un reflejo instintivo. Guardia bien alta, pegada a las mejillas, protegiendo la mandíbula desde el primer segundo de cualquier intercambio. Movimiento constante de cabeza, esquivando antes de que el golpe rival siquiera terminara de dispararse por completo. Presión hacia adelante todo el tiempo, cortando el ring en ángulos cerrados, sin darle a nadie el espacio necesario para pensar con calma. Kevin Rooney, otro nombre que se volvería importante en ese gimnasio, se sumó al proyecto en 1982, y ayudó a pulir esa base técnica que después el mundo entero terminaría reconociendo como la firma inconfundible de Tyson. Las rutinas eran durísimas y sin días libres de verdad. Carreras antes del amanecer con el pueblo todavía dormido, horas enteras de saco pesado, horas de sombra frente al espejo corrigiendo ángulos de milímetros, sparring diario contra hombres mayores que le sacaban años de experiencia y en varios casos también le sacaban ventaja física. Catskill no era un lugar pensado para producir campeones de boxeo. Era un pueblo tranquilo, de esos donde las noticias grandes casi nunca llegan y donde la gente conoce a sus vecinos de toda la vida. Ahí, en una casa vieja convertida a medias en gimnasio, Cus D'Amato llevaba años trabajando lejos de los reflectores de Nueva York o Las Vegas, formando peleadores con una filosofía muy propia. El miedo no era el enemigo del boxeador, era una herramienta que había que aprender a domesticar. Un peleador sin miedo, según su forma de pensar, era un peleador imprudente. Un peleador que sabía usar ese miedo a su favor, canalizándolo en concentración en lugar de pánico, era un peleador peligroso de verdad. Esa idea, más que cualquier técnica de manos, fue lo que Cus le inyectó a Tyson desde el primer día que lo tuvo entrenando bajo su techo. La rutina en Catskill no tenía descansos disfrazados de recompensa. Tyson se levantaba antes de que saliera el sol para correr por caminos todavía oscuros, mientras el resto del pueblo seguía durmiendo. Después venían horas de saco pesado, horas frente al espejo puliendo ángulos de apenas unos centímetros, y sparring diario contra peleadores mayores que casi siempre le llevaban ventaja en años de experiencia, aunque cada vez menos en resultado final. Cus se sentaba ahí, en una silla desgastada al lado del ring, y corregía cada detalle con la paciencia de alguien que ya había visto pasar generaciones enteras de peleadores por ese mismo gimnasio. No gritaba, no necesitaba gritar. Cuando hablaba, todos los que estaban ahí adentro se quedaban callados a escucharlo, porque sabían que cada palabra suya venía respaldada por décadas de haber acertado en peleadores que después se convirtieron en campeones mundiales. A los 15 años, Tyson ya medía 1,78 m y pesaba alrededor de 200 libras de puro músculo. No tenía la figura clásica de peso pesado, ese cuerpo largo y estilizado que la gente suele imaginar cuando piensa en la categoría. Era bajo, compacto, casi cuadrado, y esa forma de cuerpo hacía que muchos rivales lo subestimaran antes de cruzar guantes con él por primera vez. El error les duraba, en el mejor de los casos, lo que dura un asalto completo. En el peor les duraba 8 segundos.
Su récord amateur cerraría en 24 victorias y 3 derrotas, aunque las crónicas de la época hablan de un número mayor de combates si se cuentan torneos menores y algunas exhibiciones que nunca quedaron registradas con el mismo nivel de detalle. Ganó el oro junior olímpico 2 años consecutivos, se coronó campeón de los guantes de oro nacionales en 1984, y en ese mismo año chocó 2 veces contra un solo hombre que le cerró el camino a Los Ángeles justo cuando parecía tenerlo prácticamente asegurado. Pero vamos por orden, raza, porque esta historia se construye combate por combate, y cada uno de ellos le fue enseñando algo distinto que después terminaría usando el resto de su carrera. Cortés no llegó a Colorado Springs como un cualquiera puesto de relleno en el torneo. Llegó defendiendo un terreno que ya conocía bien, con la confianza de alguien que se había ganado su lugar peleando dentro de ese mismo circuito, con la lógica razonable de que un chavo de 15 años, por muy fuerte que se viera de físico, seguía siendo un chavo sin experiencia real bajo la presión de un torneo nacional. En teoría, esa diferencia de camino recorrido debía darle algún tipo de margen. En la práctica, no le regaló absolutamente nada de tiempo. Tyson salió de su esquina sin caminar de más, salió cazando desde el primer segundo del combate y en 8 segundos ya estaba todo resuelto sobre la lona. La mayoría del público apenas alcanzó a procesar la trayectoria completa del golpe antes de que Cortés tocara el piso con la espalda entera. Sus ojos, en ese instante, dejaron de estar del todo presentes en ese ring. Se quedó tendido con la mirada perdida de alguien que acababa de despertar de un sueño del que no lograba recordar absolutamente nada. Esa misma noche empezó a correr la voz por toda la escena amateur de boxeo. Había un chavo entrenando en los Catskills, y lo que Cus D'Amato tenía guardado ahí arriba no era rumor de gimnasio ni exageración de cantina, era completamente real. Entrenadores de otros estados empezaron a preguntar por él en los torneos siguientes, algunos con curiosidad genuina, otros con la esperanza de que la historia estuviera exagerada y de que el próximo rival lograra pararlo. Ninguno de esos rivales llegó preparado del todo, porque no había manera real de prepararse para algo que todavía nadie había visto de cerca con sus propios ojos. Y esa curiosidad, mezclada con escepticismo, terminaría acompañando a Tyson en cada torneo siguiente, hasta que dejó de ser curiosidad y se convirtió, poco a poco, en algo mucho más parecido al respeto forzado que se le tiene a lo que ya no se puede ignorar. Un año después, en junio de 1982, Tyson volvió al mismo torneo a defender la corona que se había ganado el año anterior. El rival esta vez fue Don Cosad, y si Cosad había estudiado alguna grabación del combate contra Cortés, desde luego no se le notó ni un poquito dentro del ring. Se repitió la misma historia con detalles distintos. Knockout relámpago en el primer asalto, tan rápido que el referee apenas alcanzó a meterse entre los dos para separarlos. Cosad se convirtió en el segundo amateur en apenas 12 meses que aprendió, en carne propia y frente a su propia gente, lo que pasa cuando alguien decide plantarse frente a Mike Tyson pensando que puede resolver esa distancia con boxeo puro y sin urgencia. El verdadero examen de esa edición, sin embargo, llegó en la final. Kelton Brown, con un solo combate de distancia entre él y el segundo oro consecutivo de Tyson en la categoría junior olímpica. Y aquí, raza, es donde la cosa cambia de tono. Tyson salió como salía siempre, presión desde el primer segundo, sin darle tiempo a Brown para armar ningún plan de pelea coherente sobre la marcha. Golpe al cuerpo, golpe a la cabeza, otra vez al cuerpo, buscando romperle el ritmo respiratorio antes de que pudiera acomodarse en una distancia cómoda. Brown aguantaba de pie, se quedaba parado por puro orgullo personal, pero cada intercambio le costaba visiblemente más caro que el anterior y se le empezaba a notar en las piernas que ya no respondían con la misma firmeza de los primeros segundos del asalto. Cada asalto de esa pelea siguió el mismo libreto. Tyson entrando corto, Brown intentando amarrar o retroceder y Tyson volviendo a cerrar la distancia antes de que Brown lograra recomponerse del todo. La esquina de Brown vio suficiente antes de que sonara la campana del segundo asalto. La toalla cayó a la lona alrededor del segundo 35, cuando el combate apenas estaba calentando de verdad. 2 oros junior olímpicos consecutivos y Tyson todavía tenía 16 años recién cumplidos. Después de esa final, algo cambió en el gimnasio de Catskill, aunque desde afuera nadie lo hubiera notado. Cus no organizó ninguna celebración con pastel ni discursos de felicitación frente a los demás peleadores del gimnasio.
Sacó los guantes de entrenamiento al día siguiente como si nada especial hubiera pasado la noche anterior, porque para él lo importante nunca fue el trofeo en sí mismo, sino lo que ese trofeo confirmaba, que el chavo ya estaba listo para el siguiente escalón, y ese siguiente escalón ya no le iba a regalar la misma generosidad que le habían regalado los primeros torneos juveniles. Y ahí llegó agosto de 1983, Columbus, Ohio, el Ohio State Fair National Invitational. Tyson subía de categoría, dejaba atrás la clasificación juvenil para entrar de lleno en el amateur senior, donde ya no iba a enfrentarse a chavos de su misma edad, sino a hombres hechos y derechos, con 50, 60, hasta 70 combates acumulados en el cuerpo a lo largo de años completos de carrera. Ahí apareció Jerry Goff. Y hay que decirlo con honestidad, mi buen, porque no toda esta historia fueron knockouts fulminantes de pocos segundos. Goff no se dejó ir tan fácil como los rivales anteriores. Le peleó con inteligencia, le complicó tramos enteros del combate, obligó a Tyson a corregir ángulos sobre la marcha, a insistir donde normalmente le habría bastado con un solo intercambio limpio para resolver todo el asunto. Hubo tramos completos del combate donde Goff logró sostener distancia con su propio jab, moviendo la cabeza lo suficiente para evitar el peor de los golpes de Tyson, respondiendo con contragolpes que, aunque no cambiaron el resultado final, sí dejaron claro que no estaba ahí para servir de simple estadística en el récord de un prodigio de 17 años. Fue la primera vez que el circuito amateur vio a Tyson sudando de verdad una decisión completa, esperando el fallo de los jueces en lugar de esperar apenas la campana de un knockout ya inminente. Al final, la mano que se levantó fue la de Tyson. 17 años, su primer título en la categoría senior amateur, peleando contra hombres 10 años mayores que él y saliendo con la mano en alto pese a la resistencia genuina que encontró en el camino. Ese combate, aunque no terminó en un knockout espectacular como los anteriores, resultó ser tan importante como cualquier otro de su carrera, porque le demostró a Cus, y sobre todo le demostró al propio Tyson, que su poder no era el único recurso disponible cuando alguien decidía plantarle cara con inteligencia y con oficio. Meses más tarde, ya entrado 1984, llegó el turno de los guantes de oro nacionales, celebrados en Nueva York, prácticamente en el patio trasero de Tyson. En la final lo esperaba Jonathan Littles, otro peleador con reputación consolidada dentro del circuito, con fama de rival incómodo que ya había complicado a más de un prospecto de la división antes de cruzarse con Tyson sobre el ring. Pero Cus, si algo había construido en años de trabajo dentro de ese gimnasio pequeño de Catskill, era un peleador que no se dejaba impresionar por reputaciones ajenas ni por historiales impresos en papel. Tyson salió a cortar el ring desde el primer segundo, sin dejarle a Littles ningún carril limpio por donde moverse con comodidad, sin darle tiempo a que sus credenciales previas significaran algo real dentro de esas cuerdas. El resultado fue otra detención antes del límite reglamentario, otra corona nacional colgada del cuello, y una frase que empezaba a repetirse con más fuerza cada semana en los pasillos del boxeo amateur estadounidense. Ese chavo de Catskill ya no era una simple promesa de futuro. Era un problema real y concreto para cualquiera que compartiera categoría con él. Y si te fijas bien en el patrón que se repite en cada uno de estos combates, raza, ahí está la explicación técnica de fondo detrás de tanto knockout consecutivo. El estilo peekaboo que Cus le había enseñado desde niño no se trataba solamente de guardia alta y cabeza en movimiento. Se trataba de cerrar la distancia de forma constante mientras el rival todavía estaba calculando cómo mantenerla. La mayoría de los rivales de Tyson, incluso los más experimentados, estaban acostumbrados a peleadores de peso pesado más altos, con brazos más largos, que preferían pelear desde lejos y usar el alcance como primera línea de defensa, contra un peleador bajo, compacto, que entraba agachado y golpeaba desde ángulos poco habituales. Esa estrategia clásica simplemente dejaba de funcionar como debía. El tiempo que un rival normalmente usaba para medir distancia y preparar su propio ataque, Tyson lo usaba para acortar terreno y golpear primero. Esa diferencia, aparentemente pequeña, terminaba decidiendo combates completos en cuestión de segundos. Junio de 1984, Fort Worth, Texas. El primer rival de Tyson en esos trials fue, otra vez, Kelton Brown. El mismo Kelton Brown al que le habían detenido el combate 2 años antes en aquella final junior olímpica que definió el segundo oro consecutivo de Tyson. Pero este Brown ya no era el mismo chavo de 1982. Había crecido,
medía casi 1,98 m, cargaba más experiencia acumulada, y en teoría esa diferencia de altura y de recorrido profesional debía regalarle algo de aire para trabajar distancia y evitar que Tyson lo atrapara pegado contra las cuerdas otra vez. En la práctica esa ventaja de altura resultó completamente decorativa. Tyson entró como si esos centímetros extra no existieran físicamente frente a él, cortando el ring en diagonal, buscando el cuerpo primero para bajar la guardia rival y después ir directo a la cabeza sin pausa. Uppercut, gancho izquierdo, derechazo y otra vez el mismo desenlace exacto. Pelea detenida en el primer asalto. Segunda vez que Brown quedaba fuera de combate por Tyson, con 2 años enteros de diferencia entre un encuentro y el otro, y absolutamente ninguna mejora real en el resultado final del cruce. Quedó claro, de una vez y para siempre, que Brown nunca había sido el verdadero problema. El problema era enfrentarse a cualquier versión de Tyson, creciera lo que creciera, de un año a otro. Y ahora viene lo bueno, raza, porque en la semifinal de esos mismos trials lo esperaba el rival mejor calificado que Mike Tyson enfrentó jamás durante toda su carrera como amateur. Henry Milligan, graduado de la Universidad de Princeton, atleta letrado en 10 deportes universitarios distintos, campeón amateur de peso pesado de Estados Unidos en 1983 y el único estadounidense clasificado entre los 10 mejores del mundo en la división de peso pesado según el ranking oficial de la AIBA. Compañero habitual de sparring de Evander Holyfield, cabeza de serie de todo el torneo. Contra Tyson no logró completar ni un solo asalto entero. Pero antes de meternos a fondo en ese combate, si estás viendo esto y todavía no le has dado a suscribirte al canal, dale ahora mismo y deja también un like, porque lo que viene a continuación es de lo más intenso de todo este video. Henry Milligan no era, bajo ninguna lectura razonable, un semifinalista sencillo de despachar. Su currículum, escrito sobre papel, sonaba a rival hecho a la medida para complicarle la noche a cualquiera que se le cruzara enfrente. Educación universitaria de élite, disciplina acumulada durante años dentro del circuito amateur, un ranking mundial que muy pocos peleadores estadounidenses de esa época podían presumir con orgullo, y horas enteras de sparring compartido con un talento como Evander Holyfield, que para entonces ya empezaba a llamar la atención seria del boxeo profesional. En teoría, todo ese currículum debía compensar cualquier ventaja física o de poder bruto que Tyson pudiera traer al ring esa noche. Sobre todo tomando en cuenta que Tyson llegaba cargando el rumor de una lesión en la espalda después de haber peleado apenas la noche anterior contra Kelton Brown. En la práctica, ese currículum tan impresionante no le sirvió absolutamente de nada cuando sonó la campana. Desde el primer intercambio del combate, se notó la diferencia de estilos entre los dos peleadores. Milligan se movía con la elegancia de alguien entrenado en fundamentos clásicos, manteniendo distancia, buscando ángulos limpios para su jab sin exponerse de más. Tyson, en cambio, se movía como si cada segundo perdido lejos del alcance fuera un desperdicio inaceptable, cortando terreno con pasos cortos y firmes, cerrando el espacio entre los dos casi sin que se notara el proceso completo. Milligan salió con un plan inteligente, el mismo plan que en el papel debía funcionarle sin sobresaltos. Boxear desde la distancia, usar el jab de forma constante para mantener a Tyson alejado, acumular puntos limpios sin meterse jamás en intercambios directos donde el poder bruto se impusiera sobre la técnica pura. Y durante un instante, apenas unos segundos del primer asalto, pareció que ese plan tenía posibilidades reales de funcionar contra un rival tan agotado físicamente como se rumoraba que estaba Tyson. Pero Tyson entró con un derechazo que sale desde la cintura, cargando toda la rotación de cadera y todo el peso corporal detrás del puño, y conectó limpio contra la guardia de Milligan sin que éste pudiera reaccionar a tiempo. Milligan se fue a una cuenta de pie, la primera de la noche. Y cuando la esquina y el árbitro apenas terminaban de reponer algo de orden dentro del combate, llegó la segunda cuenta de pie dentro de ese mismo asalto. Bajo el reglamento amateur eso significa una sola cosa: sin apelación posible ni segunda oportunidad. La pelea se termina de manera automática e inmediata. Sus ojos, en ese último instante antes de que el árbitro levantara los brazos por completo, ya no reflejaban del todo lo que estaba pasando frente a él. Milligan seguía de pie por inercia, pero su cabeza ya se encontraba en un lugar completamente distinto al de ese ring de Fort Worth.
El público presente esa noche en Fort Worth, muchos de ellos ahí específicamente para ver si Milligan lograba lo que ningún otro rival había conseguido hasta ese punto de la temporada, se quedó en un silencio raro durante varios segundos antes de que las gradas explotaran en una mezcla de sorpresa y aplausos. El hombre que llegaba señalado con razones de sobra como el rival más peligroso en papel de toda la carrera amateur de Tyson no logró completar ni un solo asalto entero frente a él. Y con esa victoria, Tyson quedó a un solo combate del equipo olímpico de Estados Unidos. A un solo combate de todo lo que Cus D'Amato llevaba 10 años enteros construyendo en ese gimnasio pequeño de Catskill, lejos de las cámaras, lejos de la atención mediática que sí tenían otros prospectos con más recursos económicos y más apoyo institucional detrás. Ese combate era contra Henry Tillman. La noche de la final, el Tarrant County Convention Center estaba prácticamente lleno, con un ambiente que ya no se sentía como el de un torneo amateur cualquiera, sino como el de un evento con verdadero peso nacional. Los pasillos alrededor del ring estaban llenos de entrenadores de otros equipos, de periodistas especializados que llevaban semanas siguiendo de cerca el progreso de Tyson, y de un público que ya había escuchado hablar del chavo entrenado por Cus D'Amato, aunque muy pocos lo hubieran visto pelear en persona todavía. Esa expectativa, acumulada durante meses de rumores y de resultados contundentes, se sentía en el aire antes incluso de que los dos peleadores subieran al ring. 10 de junio de 1984, Fort Worth, Texas, final de los Trials Olímpicos en la división de peso pesado. El chavo de Brownsville contra el chavo de South Central, Los Ángeles. 3 asaltos, 5 jueces, un solo boleto disponible para viajar a los Juegos Olímpicos con el resto del equipo nacional. Tillman llegaba con más recorrido dentro del sistema amateur, con un jab certero y un juego de piernas que lo hacía particularmente incómodo de atrapar en distancia corta. Tyson llegaba con el poder que ya había noqueado a media división en apenas 3 años de carrera, con Cus D'Amato en la esquina transmitiéndole la misma calma de siempre, y con una reputación que a esas alturas ya se había regado por completo por todo el boxeo amateur del país. Tyson salió a cazar desde el primer segundo, exactamente igual que había cazado a Milligan apenas la noche anterior en la semifinal, y en ese primer asalto lo consiguió. Derribó a Tillman al piso, la única caída de todo el enfrentamiento entero. El público, ahí reunido en Fort Worth, se vino abajo con el golpe, porque eso era justo lo que hacía que Tyson pareciera inevitable cada vez que subía a competir a un ring. La sensación permanente de que en cualquier momento, sin previo aviso ni acumulación de daño visible, todo el combate podía terminar de un solo golpe seco. Pero el boxeo amateur, raza, no puntúa igual que el boxeo profesional. Una caída, por espectacular que se vea desde las gradas, no compensa por sí sola 2 asaltos completos de boxeo limpio y bien ejecutado desde la distancia. Y Tillman, apoyado en su movimiento constante y en ese gap que no dejaba de aparecer entre cada intercambio corto, se llevó los asaltos 2 y 3 con la claridad suficiente para que los 5 jueces terminaran otorgándole la decisión de manera unánime. Tyson había puesto sobre la lona la única caída de todo el combate, y aún así había perdido en las tarjetas de puntuación. El chavo de Brownsville salió de ese ring completamente devastado, con la sensación clara de que algo injusto acababa de ocurrirle. Pero su sueño olímpico todavía conservaba un último hilo del que sostenerse. Por el nivel mostrado durante esos trials, fue elegido como el rival más digno para enfrentar a Tillman una segunda vez en los Box-Offs Olímpicos, celebrados en Caesars Palace, Las Vegas. Ganador, se lo llevaba todo. 3 semanas completas para prepararse. Una última oportunidad real de llegar a Los Ángeles junto al resto del equipo nacional. Esas 3 semanas en Catskill fueron distintas a cualquier otra etapa de preparación anterior en la carrera amateur de Tyson. No hubo discursos motivacionales de esos que se escuchan en las películas de boxeo. Hubo trabajo repetido hasta el agotamiento físico, correcciones técnicas puntuales sobre lo que había fallado exactamente en la primera pelea, y la insistencia constante de Cus en que el poder bruto por sí solo, sin la paciencia necesaria, no le iba a alcanzar contra un boxeador tan disciplinado y tan bien entrenado como Tillman. Tyson llegó a esa revancha convencido de que había mejorado en 3 semanas lo que otros peleadores tardan meses en corregir, y en varios tramos del combate quedó demostrado que efectivamente sí lo había hecho. 7 de julio de 1984. Mismos 2 peleadores, mismos 3 asaltos, mismos 5 jueces sentados alrededor del ring, apuesta muchísimo más alta que la primera vez que se habían cruzado.
La pelea resultó más cerrada, más técnica de parte de Tyson, con menos aperturas limpias para que Tillman pudiera trabajar cómodo desde la distancia habitual. Pero Tillman volvió al mismo libreto que ya le había funcionado 3 semanas antes sin fallas. Movimiento constante alrededor del ring. Jab certero apareciendo cada pocos segundos. 0 riesgos innecesarios que pudieran abrirle la puerta a un intercambio directo con Tyson. Y aquí, mi gente, llega el momento que de verdad aprieta el pecho de cualquiera que conozca la historia completa. 3 minutos, 180 segundos exactos. Eso era todo lo que Tillman necesitaba sobrevivir en ese último asalto para asegurar de manera definitiva su lugar en el equipo olímpico de Estados Unidos. Tyson salió con absolutamente todo lo que tenía guardado, buscando el knockout que le devolviera lo que sentía que le habían arrebatado injustamente 3 semanas antes. Conectó un derechazo limpio, tarde, cuando el reloj ya apretaba de verdad sobre sus posibilidades. 90 segundos restantes, 60, 30. Tillman cubriéndose con inteligencia, moviéndose en círculos amplios, sin arriesgar absolutamente nada innecesario a esas alturas del combate. 20 segundos, 10. Y sonó la campana final sin que Tyson consiguiera derribarlo por segunda vez esa noche. La decisión salió de 4 jueces contra 1, a favor de Henry Tillman. El boleto olímpico, otra vez, quedaba en manos del mismo hombre que ya se lo había arrebatado 3 semanas antes en la primera cita. Un mes después, Tillman ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, celebrados prácticamente en su propia ciudad natal, venciendo al altamente cotizado boxeador canadiense Willie DeWitt, considerado en ese momento el mejor peso pesado amateur del mundo entero, según la propia AIBA. Y mientras eso ocurría bajo la mirada de todo el país, Mike Tyson veía esos juegos desde Catskill, sentado junto a Cus D'Amato frente a un televisor, mirando lo que en teoría debió haber sido suyo si el sistema de puntuación hubiera premiado lo mismo que premiaba el instinto de cualquiera que hubiera presenciado en vivo esas 2 peleas cerradas. El mundo amateur, en ese momento exacto, pensó que ese golpe emocional lo había dejado tocado para siempre. Que un chavo derrotado 2 veces seguidas por el mismo hombre, justo cuando ese hombre se colgaba el oro olímpico frente a su propia gente, ya no tenía a dónde ir dentro del boxeo organizado. Cus D'Amato nunca lo vio de esa manera, ni por un segundo. Para él, esas 2 derrotas no representaban el final de nada importante. Eran apenas la evidencia definitiva de que el sistema amateur, con todas sus reglas de puntuación limpia y su preferencia por el boxeo defensivo, nunca había sido el terreno correcto donde ese chavo iba a mostrar todo lo que realmente tenía guardado por dentro. Y aquí, raza, es donde esta historia agarra un peso completamente distinto, porque no se queda ahí congelada en esa derrota. Para entender bien lo que significó esa revancha, hay que entender primero en qué estado emocional llegaba Tyson a ese punto de su carrera. Meses antes, había caído noqueado ante Buster Douglas, un rival al que casi nadie le daba oportunidad real de sorprender al entonces campeón absoluto. Fue una derrota que sacudió al boxeo mundial entero, que puso en duda por primera vez la imagen de invencibilidad que Tyson había construido desde su debut profesional, y que además llegó rodeada de rumores sobre problemas fuera del ring, cambios de entrenador y una vida personal cada vez más complicada de manejar. El Tyson que necesitaba reconstruir su imagen frente al público no era ya el chavo disciplinado de Catskill que entrenaba antes del amanecer bajo la mirada de Cus D'Amato. Era un peleador buscando, de alguna forma, recuperar algo de esa versión anterior de sí mismo. Y ahí, en ese momento exacto de reconstrucción, apareció otra vez el nombre de Henry Tillman en su camino. 6 años más tarde, ya en 1990, y apenas semanas después de esa caída sorpresiva ante Buster Douglas en Tokio, Tyson, con un récord profesional de 37 victorias y una sola derrota, volvió a cruzarse con Henry Tillman, que para entonces llevaba 20 victorias y 4 derrotas acumuladas en su propia cuenta profesional. Y esa noche no hubo jueces sentados alrededor del ring esperando repartir puntos entre movimiento y poder. No hubo tarjetas de puntuación premiando el boxeo defensivo por encima del daño real infligido. Tyson lo noqueó en el primer asalto. 8 segundos de furia que volvían a repetirse en su carrera, casi calcados a aquella primera exhibición contra Joe Cortés, pero esta vez con la cuenta pendiente saldada de la única forma que un boxeador entiende de verdad en el fondo, en el mismo terreno donde alguna vez le habían arrebatado algo que sentía completamente suyo.
Y eso, mi gente, eso es boxeo del bueno de verdad. Porque lo que esa historia completa enseña es simple de entender. Puedes ganarle a Tyson en una tarjeta de jueces cuando todavía es un chavo de 17 o 18 años peleando bajo reglas amateur que premian el movimiento defensivo por encima del castigo directo. Pero esa cuenta pendiente no desaparece solo porque un reglamento haya dictado un ganador esa noche. Se queda guardada, esperando pacientemente el día en que ya no exista ningún sistema de puntuación protegiendo al que se movió más y golpeó menos sobre el ring. El ambiente en Catskill durante esas 6 semanas fue de reconstrucción silenciosa. No hubo entrevistas explicando la derrota, ni declaraciones públicas buscando justificarse frente a la prensa deportiva. Cus mantuvo la misma rutina de siempre, la misma exigencia de siempre, como si esas 2 decisiones adversas fueran apenas un obstáculo más dentro de un camino mucho más largo que ya tenía trazado en la cabeza desde hacía años. 6 semanas después del golpe emocional de esa segunda derrota contra Tillman, el 18 de agosto de 1984, en Syracuse, Nueva York, Tyson subió al ring dentro de los Empire State Games para enfrentar a Winston Bennett. Y ahí, raza, quedó demostrado algo bastante importante para entender el temple de este chavo. 2 derrotas consecutivas contra el mismo hombre no le habían quitado ni un solo gramo de la agresividad que lo definía desde los 15 años de edad. Salió exactamente igual que siempre había salido, con presión desde el primer segundo del combate, sin dejarle a Bennett ningún respiro real para organizar algo parecido a un plan de pelea coherente. Fue el último rival amateur que Mike Tyson enfrentó en suelo estadounidense antes de dar el salto definitivo hacia el boxeo profesional. El cierre silencioso de una etapa completa que casi nadie fuera de los círculos cercanos a Catskill había presenciado de cerca y que muy pocos entendían todavía en su verdadera dimensión histórica. Meses después de esa noche en Syracuse, con apenas 18 años recién cumplidos, Tyson debutó como profesional. Ya no habría más jueces contando puntos por movimiento limpio. Ya no habría reglamentos que detuvieran una pelea después de 2 cuentas de pie en el mismo asalto sin importar cuánto tiempo restara. A partir de ese momento, cada combate se definía por una sola pregunta simple y sin matices: ¿quién seguía de pie al final? Y esa pregunta, raza, era exactamente el terreno donde Tyson siempre había sido más peligroso, el terreno que el sistema amateur, con toda su preferencia por el boxeo defensivo, nunca le había permitido explotar del todo. Lo que había construido durante esos años en Catskill, entrenando lejos de cualquier reflector, entre carreras al amanecer y sparrings interminables contra hombres mayores, estaba a punto de encontrar por fin el escenario correcto para mostrarse sin ningún tipo de límite reglamentario de por medio, sin jueces contando puntos de movimiento, sin nadie capaz de arrebatarle en una tarjeta lo que sus puños ya habían decidido dentro del ring. Y aquí está el patrón completo, raza, si juntas todas las piezas de esta historia desde el principio hasta el final. Cada rival que se cruzó con Tyson durante esos años amateurs llegó al ring cargando credenciales reales, no inventadas ni exageradas para efectos narrativos. Campeones defendiendo un título propio ya ganado, peleadores con ventaja física clara de altura y alcance, hombres con 70 combates de experiencia acumulados sobre el ring, hasta un graduado de la Universidad de Princeton clasificado entre los 10 mejores del mundo según la propia Federación Internacional. Ninguno de ellos logró aguantar demasiado tiempo frente a él una vez que sonaba la primera campana. El único adversario que sí logró derrotarlo, y además lo hizo en 2 ocasiones consecutivas y dolorosas, fue un sistema de puntuación que premió el movimiento limpio por encima del poder real demostrado, que 2 veces le negó en el papel a Tyson, lo que sus puños ya habían ganado ahí adentro del ring frente a testigos. Y esas 2 derrotas no lo frenaron ni tantito en el fondo, le dejaron algo mucho más peligroso todavía para sus futuros rivales. Una cuenta pendiente clara que terminó de cobrar 6 años después, en apenas 8 segundos de furia contenida, sin jueces de por medio y sin ninguna posibilidad real de apelación. Por eso esos años importan tanto, mi gente, y por eso valía la pena contarlos con este nivel de detalle que casi nadie se toma la molestia de reconstruir. Porque antes de los cinturones mundiales, antes de convertirse en el campeón de peso pesado más joven en toda la historia del boxeo profesional, antes de que su nombre solo se necesitara pronunciar en voz alta para que el mundo entero entendiera exactamente de qué se estaba hablando, ya existía un chavo de Brownsville rompiendo huesos en torneos que hoy casi nadie recuerda con nombre y apellido completos.
entrenado por un viejo que jamás dudó de lo que tenía enfrente desde la primera vez que lo vio boxear con apenas 13 años de edad. Lo que ese viejo entrenador vio aquella tarde en un reformatorio juvenil terminó siendo exactamente lo que dijo que sería, palabra por palabra, sin necesidad de exagerar absolutamente nada. Y esa es, al final de cuentas, la verdadera lección de toda esta historia completa. El talento real no siempre necesita reflectores encendidos para demostrarse frente al mundo entero. A veces se construye lejos de las cámaras, en un pueblo pequeño donde nadie está mirando de verdad, perdiendo 2 veces por decisión frente a un mismo hombre y guardando esa derrota no como una herida abierta que sangra para siempre, sino como combustible puro para el día exacto en que las reglas del juego finalmente cambiaran a su favor sin condiciones. Piénsalo bien, raza, con calma, porque el dato completo vale la pena repasarlo una última vez. 24 victorias y 3 derrotas en toda su carrera amateur. De esas 3 derrotas, 2 fueron contra el mismo hombre, separadas por apenas 3 semanas de diferencia, y ninguna de las 2 por nocaut ni por detención técnica, sino por decisión de jueces contando puntos de movimiento. La tercera derrota amateur, la única detención que sufrió en todos esos años, llegó de manera temprana en su desarrollo, contra un rival adulto con muchísima más experiencia acumulada, en un momento donde el propio Tyson todavía estaba aprendiendo a manejar su tamaño y su fuerza dentro de las reglas amateur. Fuera de eso, la historia completa es una sucesión casi ininterrumpida de knockouts tempranos, títulos nacionales y rivales que llegaban con currículums impresionantes y salían del ring con la mirada perdida antes de completar los 3 asaltos reglamentarios. Y hay algo más que merece quedar claro antes de cerrar esta historia, mi gente. Ninguno de los hombres que enfrentó Tyson en esos años era un peleador mediocre puesto ahí solo para hacer bulto en el torneo. Joe Cortés defendía terreno conocido. Kelton Brown llegó a medir casi 2 metros de estatura antes de su segundo encuentro. Jerry Goff tenía 70 combates de experiencia acumulada contra hombres hechos. Jonathan Littles llegaba con fama de rival incómodo dentro del circuito nacional. Henry Milligan cargaba un currículum universitario y deportivo que hubiera intimidado a cualquiera. Y Henry Tillman, el único que realmente logró frenarlo en las tarjetas, terminó ganando el oro olímpico frente a su propia gente semanas después. Cada uno de ellos representaba, en su momento, una amenaza legítima y documentada. Y aún así, con esa suma completa de currículums impresionantes puestos juntos, ninguno logró impedir que ese chavo de Brownsville se convirtiera exactamente en lo que Cus D'Amato había predicho desde el primer día que lo vio boxear con 13 años de edad, encerrado todavía en un reformatorio juvenil sin nada que sugiriera semejante futuro. Cuando nadie lo conocía todavía, raza ya estaba ahí, formándose despacio, todo lo que después el mundo entero terminaría temiendo y respetando a partes iguales. No hizo falta un cinturón mundial para que Cus D'Amato lo viera venir. No hizo falta una cámara de televisión nacional para que Bobby Stewart entendiera lo que tenía enfrente aquella tarde en el patio del reformatorio. Bastó con un ring pequeño, un puñado de rivales dispuestos a poner a prueba lo que fuera que estuviera pasando en los Catskills y un chavo que convirtió cada derrota en una razón más para seguir golpeando. Cus D'Amato murió en 1985, apenas un año después de aquellas 2 derrotas amateurs contra Tillman, y poco más de un año antes de que Tyson se convirtiera oficialmente en el campeón de peso pesado más joven en la historia del boxeo, exactamente lo que Cus había predicho desde la primera vez que lo vio pelear con 13 años. No llegó a ver con sus propios ojos el cinturón mundial colgado del cuello de su pupilo, pero para entonces ya había hecho la parte más difícil de todo el trabajo, encontrar el talento donde nadie más se hubiera molestado en buscarlo, y convencer a un chavo perdido de que ese talento valía la pena entrenarlo todos los días, sin excepciones, hasta que el mundo entero no tuviera más remedio que enterarse. Si este video te dejó con ganas de más historia de boxeo contada como se debe, con respeto genuino para el rival y con la sangre puesta en cada golpe descrito, ya sabes exactamente lo que sigue. Suscríbete al canal, dale like ahora mismo y déjame en los comentarios cuál pelea profesional de Tyson quieres que contemos en el siguiente video. Nos vemos en el próximo video.